nunca me ha gustado definirme como jugador. Yo creo que es una cosa que tiene que hacer la gente, ¿no? Porque uno puede decir que es muy rápido y luego ser un lenteja, ¿no? Pero bueno, yo siempre me he considerado un jugador que ha intentado dar lo máximo de sí, lo máximo de mí, y eso sí, es muy competitivo, con carácter ganador. Y yo creo que al final pues todo el mundo quizá me recuerda por el balón parado y demás, pero yo me considero un jugador que no le han regalado nada, que empecé desde abajo y que poco a poco he ido subiendo y ganándomelo a pulso. Yo recuerdo que estaba en Tarragona, en la playa, en la casa de la playa, y me llamó Bordalás que si quería ir al Elche. Yo tenía contrato con el Rayo Vallecano y le dije, bueno, si arreglamos entre clubs, yo me voy. Y me dijo, ya está arreglado, coge el coche y vente. Y así fue, cogí el coche después de comer y me fui para Elche. Me encontré un buen grupo, la verdad, gente que ya conocía también. Y evidentemente cuando te fichan lo primero que te dicen es que el objetivo es ascender. Yo creo que cualquier equipo de segunda A, su objetivo siempre es ascender, que luego salga o no. Pero bueno, había buen grupo, había buenos jugadores, gente que conocía muy bien y me apetecía ir al Elche. No, a ver, yo sí que es verdad que ya estando en el Alicante había mucha rivalidad con el Hércules, ya lo vimos. Y luego cuando fichó en el Hércules me impactó muchísimo la llegada al Martínez Valero, porque yo no sabía lo que era un derbi hasta que no jugué un Elche Hércules. Recuerdo que llegamos con el autocar del Hércules y estaba el campo acordonado. Recuerdo que incluso había caballos de policía. Me impactó mucho, la verdad, ver el ambiente que se había creado en torno a ese partido. Y luego, evidentemente, pues de cuando ficho en el Elche, creo que la primera pregunta que me hace un periodista es que cómo me siento yendo al eterno rival, ¿no? Entonces le dije, bueno, que yo era jugador del Elche, que iba a defender el escudo a muerte y me daba igual el pasado. Bueno, Bordalás es un entrenador que saca el 200% de cada jugador, pero a la vez es un entrenador que cuida mucho al jugador. O sea, y cuando me refiero a cuidar, me refiero a todo. O sea, es capaz de preocuparse por tu vida íntima, por tu mujer, por tus hijos. Es un entrenador muy cercano y luego, evidentemente, a la hora de currar es muy currante, muy exigente, y él te da, pero luego también te pide. Para mí, el mejor equipo, sin duda, era el Valladolid. O sea, por jugadores, por cómo jugaba, además, para mí era el mejor equipo de segunda. Evidentemente nos toca el Valladolid y bueno, el partido allá quedó 1-0. Nosotros apenas llegamos, o sea, fue un partido muy complicado para nosotros. Pero bueno, nos venimos a Elche con un resultado, yo creo que por lo menos esperanzador para poder remontarlo. Sí. Creo recordar que Óscar se adelanta para el Valladolid, minuto 30 o algo así, más o menos. Claro, ya en nuestras cabezas hay que meter 3 goles en un partido de playoff, es muy complicado. Pero bueno, ya te digo, viene una falta bastante lejana y recuerdo que Generelo me dice, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a poner? Y le digo, le voy a pegar. Y me dice, ¿pero cómo le vas a pegar de aquí? Y digo, es que ya lo veíamos como todo perdido, digo, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues le pegué con toda el alma, no fui a colocar, evidentemente, busqué la potencia y bueno, sí que al final le hace un extraño y Javi pues no la acaba de coger bien. Y nada, creo que minuto y medio después nos pitan una falta ya más de mi posición natural y esa ya tiré a colocar y bueno, entrar al descanso con 2-1, con la moral por las nubes y el Valladolid con muchas dudas. Ahí nos vimos capaces de remontar y así fue. Luego pues Ángel marca el 3-1 y conseguimos darle la vuelta a una eliminatoria, para mí, contra el mejor equipo de segunda. Sí, hasta ese partido la gente recordaba mucho, y a día de hoy me lo siguen recordando, los 2 goles del Valladolid. Luego mucha gente me recuerda el gol del Castilla, porque decían que con ese gol la gente empezó a creer que ese año sí era el del ascenso.
Pero bueno, sí que es verdad que por el partido que era, por la importancia, por los minutos, por los seguidos que fueron, yo creo que es uno de los partidos creo que más recuerdo. Creo que nosotros nunca nos afectaron. Yo creo que los equipos de José Bordalás siempre se les ha tachado de duros o de muy duros, de ir siempre al límite, pero para nada. O sea, te lo puedo decir yo, que he tenido al míster 5 años como entrenador. Nunca me ha dicho haz daño a un rival, pero a él sí que le gusta la intensidad, le gusta que el jugador vaya fuerte, pero eso no significa que vayas a hacer daño. Entonces yo creo que ahí pues cada entrenador jugó su mini partido, intentar desestabilizar al equipo rival, y esas son cosas que nosotros intentamos estar un poco al margen. No, hay que ser cautos. Sí que es verdad que vienes de un momento de euforia, que casi acabando el partido te pitan un penalti, que lo para, que lo hace repetir otra vez, que lo vuelve a parar y acabas el partido 0-0. Evidentemente entramos muy contentos al vestuario porque para nosotros era un buen resultado. Si no recuerdo mal, nosotros llevábamos 6 meses sin perder en ningún partido en el Martínez Valero, y llegamos con la flecha hacia arriba claramente, y sabíamos que en nuestro campo nosotros éramos muy fuertes. De hecho, no perdimos ese partido de vuelta, no nos sirvió, pero nosotros nos veíamos fuertes en casa. Bueno, la llegada ya fue bastante complicada porque nos esperaban los aficionados. Nos metió la policía inteligentemente por otra entrada en el campo, por la calle de atrás, y empezó la gente a correr hacia el bus, pero ya casi estábamos entrando y sin más. Pero sí que es verdad que a la vuelta hubieron altercados, lanzaron piedras y nos reventaron una luna del autocar. Entonces eso hizo que saliéramos más tarde. Nosotros teníamos creo que el vuelo a las 12 de la noche para llegar a Alicante y poder descansar, y eso hizo que llegáramos justo a las 12 al aeropuerto. Recuerdo que Jaime no le dejaban entrar, él fue el que bajó primero, no le dejaron entrar. Tuvo un altercado con un policía que no dejaba pasar y no entendíamos nada, pero el resultado fue que nos tuvimos que volver con el autobús y con la luna rota de Granada a Alicante. Bueno, yo veía que la prensa claramente quería o tenían su favorito, que era en este caso el Granada. O sea, eso me quedó claro. Recuerdo una entrevista de Manolo Lama, y no me sentó nada bien porque me estaba haciendo una entrevista a mí y claramente me hizo entender que el Granada era un equipo histórico y que se merecía subir el Granada, cuando creo que el Elche es un equipo histórico de nuestra liga, y me pareció una falta de respeto increíble. Bueno, eso es el otro fútbol del que nosotros poco podemos decir. Nosotros de línea para adentro jugamos nosotros, de línea para afuera hay 1000 partidos, no solo uno, hay 1000 partidos, y eso no lo podemos controlar. Al final el míster decidió no convocar a David Sánchez por lo que acabas de decir, y bueno, no es muy normal que un día que te estás jugando el poder subir a Primera División te venga el representante a darte unos papeles de la declaración. Creo que hay otros momentos, otros días para hacer eso, si es realmente a lo que iba, y eso pasó sin más. Sí que es verdad que llegas al campo y te enteras un poco de todo esto, y es como que te preguntas qué está pasando aquí, ¿no? Estás jugándote todo el año en un partido, en 90 minutos, y ahora mismo nos están diciendo esto que no tiene nada que ver con lo que va a ser el partido. Bueno, fue un cúmulo. Vamos a ver, llegamos a ese partido. Nosotros ese año, la segunda vuelta, la acabamos muy bien, veníamos con mucha fuerza, sentíamos como que nadie quería que subiera el Elche, eso lo notábamos, y aún así nosotros éramos conscientes de que dependía de nosotros, ¿no? Al final, pues bueno, yo recuerdo que el gol de Pele es un córner que saco, se queda corto, el balón llega otra vez a mí, con un poquito más de ángulo meto centro y Pele completamente solo remata, mete gol, y hay un compañero del Granada justo por detrás, y luego lo ves y dices que no puedes entender cómo pueden anular un gol así. Luego viene, bueno, el gol de Ígalo, luego marca Chumetra, si no recuerdo mal,
Y luego ya fue partido de locos a la heroica, de intentar marcar el segundo. Y al final, pues bueno, yo recuerdo como uno de los días que lloré más de mi vida, porque nos metimos en el vestuario, yo no podía parar de pensar en el partido, hasta donde habíamos llegado, de lo cerquita que nos habíamos quedado. Y luego pues Bordalás, otro detalle más del míster, nos levantó 1-1 del vestuario y nos hizo salir fuera al campo. Fuera al campo me refiero fuera del estadio. Fuera del estadio había, no sabría decirte, pero miles de personas aplaudiéndonos. Entonces nosotros salimos y ahí es cuando me doy cuenta de que he acertado en ir a Elche y que quería quedarme aquí. Más teniendo el ejemplo de la temporada anterior, el equipo, además recuerdo que empezó fuerte y la primera vuelta creo que acabamos líderes, si no recuerdo mal. Creo que nos fuimos de vacaciones líderes, el primer partido después de vacaciones Guadalajara, ganamos 1-4, además bien, y luego pues vino un pequeño bache, bastante bache de resultados, y el equipo pues no consigue ganar y si no recuerdo mal, el día del Villarreal cesan al míster. La sensación era de que teníamos que salvar esa temporada como fuera, porque la dinámica del equipo era muy mala y en el momento que echan a Bordalás yo creo que el equipo está pensando más en no descender que en llegar a posiciones de ascenso. Intentar mejorar. Al final, cuando fichan a un entrenador porque tiran a otro, es cambiar la dinámica porque algo estamos haciendo mal. César se encontró una situación un poco complicada. De resultados tampoco es que mejoramos mucho y al final pues bueno, hizo lo que pudo y bueno, conseguimos salvar la categoría, que era lo que queríamos, y a partir de ahí pues ya pensar en la siguiente temporada. Yo vi una persona que venía ahí como que era un directivo que venía a ver los partidos y sin más, o sea, no veía nada raro tampoco. O sea, él venía, sí que es verdad que nos animaba mucho, intentaba incentivarnos bastante, venga, va, a ver si ganáis, tal, pero más allá de eso, todo muy normal. Nos preguntamos quién era ese hombre, así de claro. Yo nunca lo había visto, nunca lo había escuchado, y luego sí que es verdad que me dijeron que había sido el segundo de Quique Sánchez Flórez. Y bueno, pues empezamos la liga con Fran Escribá y la verdad que empezamos muy bien. Creo que Elche, también es verdad que yo creo que ha sido el año donde hemos tenido mejor plantilla con diferencia. Se ficharon a jugadores muy importantes, Elche tiró de talonario, como bien se dice. Fichamos a Ferran Corominas, que sabía que nos iba a aportar muchos goles, mucha frescura en arriba, y luego pues sumado con el bloque bueno que ya teníamos de Pellegrín, de Chumetra, de Ángel y de esa gente, nos encontramos con la grata sorpresa de Carles Gil. Yo el primer día de entreno creía que era un chaval del filial, no lo conocía, y luego tardó muy poco en demostrar la calidad que tenía y el grandísimo futbolista que es. Entonces, pues bueno, todo ello sumado, pues salió un año bastante redondo, la verdad. A ver, ese partido lo recuerdo perfectamente porque, aparte de ser el último antes del parón navideño, expulsan a Rivera, nos quedamos con uno menos y entonces ante el Madrid-Castilla de Alberto Toril, con jugadores como Jessé, como Morata, como Fabiño, pues bueno, piensas un punto, es un buen resultado contra un equipo como estos. Al final, pues bueno, hay una falta muy lejana, la pongo, creo que le toca la mano de alguien y esto hace que pueda adelantar un poquito más el balón, y ahí es cuando decido pegarle a puerta. Sé que estaba un poco escorado, pero sabía que era la última oportunidad y me cogí mi tiempo, decidí pegarle a puerta y la verdad que me salió un golpeo bastante bonito, fuerte, colocado,
y hizo que nos lleváramos los 3 puntos, y muchas veces y mucha gente me dice que ese es el gol que les hizo creer en que ese año sí se iba a ascender. Sí, el Villarreal evidentemente tenía equipo para ascender, plantilla increíble, jugamos en su campo y el poder remontar, ahí dimos un golpe sobre la mesa como claros candidatos a ascender. Yo creo que recuerdo además la vuelta al Martínez Valero con el parking completamente lleno. Creo que nos vino a recibir incluso la alcaldesa, Mercedes Alonso, si no recuerdo mal. Entonces ahí la gente ya es como la liberación de decir, ya está, o sea, este es el año. El gol, cuento que fue el mío. Pero bueno, recuerdo el partido del Barça, además por una camiseta que llevaba yo debajo, porque sabía que si ganábamos creo que ya estábamos en primera. Entonces yo llevaba la camiseta que me regaló el utillero del Español, Manolo García, que era muy amigo de Dani Jarque, y me regaló una camiseta de Dani Jarque. Entonces el penalti a la postre lo provoca Coro, y Chuto marcó gol y bueno, es un poco la dedicatoria a Dani Jarque. Sí que es verdad que matemáticamente ascendemos justo antes de jugar contra la Almería, pero a la semana siguiente. Yo lo viví un poco frío, porque estar en un hotel celebrando un ascenso era como me falta algo, ¿no? O sea, no es lo mismo que juegas un partido, lo ganas y asciendes a primera. O sea, la emoción de ese momento no es la misma, evidentemente. Sí que recuerdo que el míster nos dijo, bueno, vamos a intentar descansar bien, mañana tenemos un partido, lo vamos a jugar igual, con la misma intensidad, aunque nuestra cabeza esté en otro sitio, pero vamos a intentar jugarlo de la manera más profesional que podamos. Pero evidentemente nuestras cabezas estaban ya en coger el bus y irnos a Elche a celebrarlo con la afición y con nuestra familia. Te podría decir que fue de los días, si no el día más feliz de mi vida. O sea, recuerdo todo. Recuerdo salir de Almería, estar cantando todo el viaje. Yo recuerdo que llegué a Elche sin voz, literalmente, o sea, no me salía la voz. La rúa que salió desde el Parque de Bomberos, si no recuerdo mal, hasta el Martínez Valero. El Domino's Pizza que nos esperaba con cajas de pizza, que veníamos sin comer y sin nada. La rúa fue espectacular, las calles llenas, el recibimiento, el ayuntamiento, el Martínez Valero, salir jugador por jugador con fuegos artificiales, el campo lleno, toda la familia, la verdad que muy bonito. Hombre, muchos equipos que lo llaman equipos ascensor, porque suben, no aguantan y vuelven a bajar y luego se tiran la tira de años otra vez sin subir. Nosotros teníamos una cosa muy buena, que es el mejor vestuario que he estado yo en mi vida. O sea, era muy difícil hacerlo mal como entrenador para no triunfar con esa plantilla. O sea, la gente era súper humilde, trabajadora, no se le podía pedir nada más a esa plantilla. Luego sí que es verdad que vinieron compañeros para darle ese salto de calidad que necesitas en primera, que también fueron del mismo estilo. O sea que bueno, al final pues conseguimos con mucho esfuerzo mantener el equipo a primera división y crear, yo creo que un buen bloque para poder conseguir cosas mejores. O sea, al final yo eso lo entendía como competencia sana. O sea, Domingo jugaba en mi posición, yo venía de ascender con el Elche a primera y el primer partido estoy en el banquillo. Y yo pues le doy la mano a todos mis compañeros, le deseo la mayor de las suertes y Domingo Cirma, evidentemente, se la di. Él venía también del Atlético de Madrid y al final pues me tocó pues lo que nos toca a todos cuando no juegas, ¿no? Entrenar, apretar dientes y demostrarle al míster que se está equivocando. Pero bueno, sí que es verdad, el partido ese fue muy sonado, además con Piqué mandando tweets de que al final siempre cuando esa gente pues interactúa, pues el boom se hace más grande. Yo recuerdo la jugada como claramente Pepe coge a La Roca Sánchez, lo tira contra él, se cae Pepe primero y La Roca le cae encima.
enseguida todos mis compañeros van a protestarle al árbitro. Yo como capitán aparto a mis compañeros y le digo, habrás pitado falta en contra, ¿no? Digo, porque... Y me dijo, no, penalti. Y digo, ¿tú estás loco? Y esa fue mi primera amarilla en primera división por protestar esa decisión, ¿no? Yo creo que es el único que vio penalti en todo el estadio. O sea, ni los propios jugadores de Madrid, o sea, es imposible. Entonces, recuerdo también que al acabar el partido, la jefa de prensa que teníamos, Pilar, me viene y me para unos metros antes porque me vio un poquito alterado e intentó tranquilizarme. Me dijo, mira a ver qué dices, cálmate un poco, porque veníamos muy encendidos, ¿no? O sea, empatarle al Madrid en el 90, en el que, o sea, habiendo pasado el tiempo reglamentario de los 3 minutos, te piden un penalti encima que es inexistente, pues la verdad estaba bastante cabreado. Y creo recordar que dije algo así, que sentía que nos habían robado, o sea, algo así. Y me cayó una multa de 2.500 euros por decir eso. Y me dijo Pilar que además, ¿por qué has dicho creo que me siento engañado? Dice, si hubieras dicho nos han robado, o sea, la multa habría sido muy superior e incluso algún partido de sanción. Pero bueno, yo creo que al final todo el mundo vio esa jugada y claramente pues, se benefició el Madrid. Eso, bueno, pues goles como los que se te quedan en la retina, que son goles importantes que hicieron que el Elche pues, o ascendiera o se mantuviera en primera división. El gol de Guachí, el de Rodríguez. Recuerdo la temporada siguiente, vino un hombre a hacernos una charla sobre el tema de las apuestas deportivas y nos puso de ejemplo el partido del Elche-Málaga, o sea, del Málaga-Elche, perdón. Porque dijo, nos saltó como una alarma de que ese partido estaba amañado. Dice, pero yo fui personalmente a ver ese partido y claramente se ve como que es imposible. O sea, la intensidad que hubo en ese partido, hubo expulsiones, hubo tangana. El que viera ese partido claramente es imposible que estuviera amañado. Y de hecho sufrimos mucho hasta el último minuto. Y el gol es un golazo de Rodríguez por toda la escuadra, además contra Willy, que es un gran portero. O sea, que el que diga que eso está amañado es que ha visto poco fútbol. Bueno, creo que quedaban 2 partidos, Barça y Sevilla. Barça se juega la Liga. A ver qué podemos sacar. Sí que es verdad que nosotros sabíamos que con un punto matemáticamente estábamos salvados. Entonces, pues bueno, al transcurrir del partido y tal como iba, veías que poco a poco iba avanzando el partido y que el 0-0 era posible. Al final se consigue el 0-0 y bueno, fiesta por todo lo alto. Al final, un equipo que acaba de ascender, que consiga mantener la categoría empatando contra todo un Barça que se está jugando la Liga, que la semana siguiente era Barça Atlético de Madrid. Nosotros habíamos hecho nuestro trabajo, fuimos a Sevilla salvados, o sea que perfecto, todo muy bonito. Sí, bueno, sí que es verdad que se hacen fichajes a lo que parecía que iban a ser importantes o muy importantes para el equipo. Y luego, pues bueno, la realidad pues, fue que se mantuvo la categoría unas jornadas antes, que algún jugador no acabó de salir del todo bien, otros que a lo mejor pensábamos que no tanto demostraron ser más buenos o que se iban a contar más. Y la suma de todo ello fue que el equipo pues, se volvió a quedarse en primera y además con una jornada de antelación. Sí, además yo soy primero y segundo año soy capitán del equipo y evidentemente soy el que me toca subir a hablar con el presi y pedir explicaciones, porque si no recuerdo mal estuvimos 2 o 3 meses, no lo recuerdo, sin cobrar. Entonces un equipo que está jugando en primera división no se entiende cómo puede estar 2 o 3 meses sin cobrar. Entonces pues los compañeros me pedían explicaciones, evidentemente yo subía, ellos me daban sus explicaciones, yo las trasladaba, pero veías que algo pasaba. Entonces pues bueno, se acabó demostrando que lo del pagaré, ese trucho que todos conocemos. Y esa fue la realidad. La verdad que no fue grato. Yo sinceramente no sabía ya ni cómo subir ni cómo bajar a trasladarle la noticia, porque veía que eso pintaba mal y podía desestabilizar un poquito lo que es el ambiente del grupo. Pues toda. Al final son los que dirigen el club. O sea,
Al igual que el entrenador es el máximo responsable de que la pelotita entre, aunque todos sabemos que no, pero cuando la pelotita entra, el entrenador es muy bueno y cuando no entra, pues lo echan, porque es el máximo responsable. Pues entonces yo creo que una mala gestión nos llevó a que el equipo lo bajaron administrativamente y, si no recuerdo mal, es la primera vez en la historia que baja un equipo de primera. Sí, a mí me queda un año de contrato. Evidentemente, al bajar administrativamente, casi el 90% de la plantilla quedaba libre y a mí me queda un año de contrato. Y yo me veía con fuerza, además, me veía con fuerza para acabarlo en primera, pues imagínate en segunda. Pero viene un entrenador y me dice que no cuenta conmigo y ahí pues se me va todo un poco por el suelo. Entonces no sé si vino ordenado por alguien o por qué, pero sin entenderlo pues me dice que no va a contar conmigo. Entonces pues bueno, sí que es verdad que tengo ofertas de otros equipos para irme, el club sí que es verdad que en esa me da la opción de marcharme sin ponerme ninguna cláusula ni demás. Pasé unos días muy malos y luego decidí retirarme porque yo había dicho públicamente que mi último equipo iba a ser el Elche y no quería jugar con otra camiseta y decidí retirarme. Yo hago toda la pretemporada, sí. Y luego pues el míster me sienta y me dice, mirándome a la cara, que no cuenta conmigo, que ya está. Entonces es que no me toca otra que aceptarlo, o sea, aunque no esté de acuerdo con esa decisión y vea cosas raras, me toca que aceptarlo, es lo que hay. Y entonces pues hablo con el presidente y le digo que me voy a retirar. Y ellos me proponen hacer un partido de despedida creo que contra Almería, en el trofeo Festa d'Elx, Almería. Entonces me dice, bueno, pues como es la semana que viene o algo así, vas a vestuario, te cambias, juegas y te hacen la despedida. Entonces yo voy al partido. A todo eso yo ya empecé a trabajar de seteo técnico con Ramón Planes, bajo y el míster me dice que voy a jugar 8 minutos o algo así. Me pareció lamentable, ¿no?, lo siguiente, pero tampoco iba a entrar en disputa por eso. Creo que jugué 10 minutos o algo así. Pues en el mismo momento que Rubén Baraja me dice que no va a contar conmigo. En ese mismo momento yo le dije que no te lo crees ni tú eso, pero me tocaba aceptarlo. Entonces la verdad que fue muy duro para mí y tuve que aguantar cosas que quizá no tenía que haber aguantado. Pero bueno, me puse a hacer pesas, me puse a un gimnasio, cogí una rutina de unos hábitos que no había hecho nunca, porque ya no entrenaba. Entonces me iba muy temprano por la mañana al gimnasio, en acabar me iba a la oficina a trabajar con Ramón Planes, que estaba mañana y tarde, toda la tarde ahí, y luego pues sí que es verdad que no paraba, o sea, partidos con los amigos, partidos de pádel, o sea, físicamente me mantuve bien el año. Y el año siguiente viene Alberto Toril, hablando, pues me recuerda el gol del Castilla, que fue contra su equipo, y me dijo, joder, yo te veo bien para jugar. Y digo, coño, y yo, dice, pues no me lo digas más que te meto. Y fue en plan medio broma, medio en serio. También teníamos a Chuti Molina, que era un enamorado mío de toda la vida, que siempre me ha querido firmar. Y me dijo, hostia, pues pruébalo. A la pretemporada en plan como míster, corriendo, entrando en pequeñas acciones y demás, y tú decides. Y quedamos así, en que al final Chuti Molina, Alberto Toril y yo, si 2 de los 3 decían que no me hacían ficha. Y le dije que aceptaba. Entonces a las 2 semanas hicimos unas pruebas físicas y tal, y resulta que las mejoré de cuando me había retirado. Entonces Chuti Molina y Alberto Toril me dicen de hacerme ficha. Yo les digo que esperen, que todavía es pronto, que todavía me queda pretemporada y ya decidiremos con más tranquilidad. Hasta que decido dar el paso y decir que sí, que me veía con fuerza para volver a jugar. Yo creo que fue un error echar a Alberto Toril. Sé que habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero lo que pasó después de que echasen a Alberto tampoco mejoró nada al equipo.
Alberto Toril era para mí un buen entrenador. Muchos le tachaban de que le faltaba ese carácter, pero hay mil formas de hablar al jugador y él lo decía con naturalidad, o sea, sin alzar la voz. Pero para mí sigo diciendo que es muy buen entrenador, a mí me gustaba. Creo que no tuvo suerte y eso le condenó. Creo que en Navidades estábamos mirando más para playoff que para descenso. La segunda vuelta pues nos pasó lo mismo que el último año de Bordalás en el Elche. El equipo viene de Navidad, empieza a perder, entras en una dinámica peligrosa y entras en el bucle ese de que tienes que hacer 15, o sea, tienes que hacer 26 tiros a puerta para marcar un gol y ellos llegan y de rebote te meten uno. Y yo creo que fue lo que pasó, porque ya te digo, por jugadores, por plantilla, por grupo, por entrenador, no teníamos tan mal equipo. Pues otro palo y muy duro. Yo sí que es verdad que la segunda vuelta contra la Almería me lesiono contra Fidel, precisamente, y me pierdo los últimos 3 meses de competición y ver el equipo que no es capaz de ganar y verlo en la grada es insufrible. Entonces el partido del Cádiz lo vi en la grada, evidentemente. La vuelta fue muy dura, la verdad que fue muy dura. Y volver a los fantasmas del pasado, ¿no? O sea, primero bajas de primera a segunda administrativamente, pero luego deportivamente bajas de segunda a segunda B. Complicado. Me rompo la rótula total. O sea, me rompo la rótula, los médicos me dicen que incluso puedo pedir la invalidez y yo le digo que de momento que se esperen, que me voy a operar. Me operan, la operación no es que se complicó, pero había más daño del que se creía y me costó muchísimo volver. Dudaron mucho en hacerme ficha o no y al final pues con un buen trabajo consigo recuperarme. Ya la temporada empezada, empiezo a entrenar ya con el equipo y empecé a jugar. Luego vienen los cambios de entrenadores, viene Pacheta y cuando ya me había ganado la confianza del míster, pues el partido contra el Mallorca me lesiono, me dicen que tengo para 3 o 4 meses, quedaban un par de meses y ya tenía claro que ese año me iba a retirar, definitivamente esta vez sí. Y ahí es donde decido pues, hacerlo público y ayudar al equipo desde donde se podía de la grada. Con Josico, la verdad, correcto. Si no recuerdo mal, lo echan yendo segundo el equipo. O sea, tampoco es que el equipo estaba tan mal, pero quizás la presión de ser el Elche, estar en segunda B, pues le pasó. Y al final pues decidieron echarle. Luego viene Josico, y creo que no mejora tampoco los números de Vicente Mir y es cuando viene Pacheta, que ahí pues el discurso que da Pacheta pues el jugador lo cree más y ahí es donde el equipo salta un poquito. Y en cuanto a la polémica que me comentas Josico-Nino, no hubo absolutamente ninguna polémica Josico-Nino, o sea, eso es, alguien se lo inventó, o sea, el míster hablaba con todos, con Nino, conmigo, no teníamos ningún problema, yo he estado con Josico en el banquillo y no he tenido ningún problema, igual que Nino estábamos ahí. Yo creo que Nino y yo éramos dos jugadores que veníamos de jugar en primera, que éramos importantes para Elche, pero sobre todo súper humildes. O sea, en ningún momento ni Nino ni yo levantamos la voz en el vestuario estando en segunda B por no jugar. Así que lo del pique ese es algo que alguien se inventó y yo creo que venía más de arriba. Bueno, Pacheta es un entrenador que llega con una idea clara, que el feedback que nos transmite es siempre positivo, de ganar, de luchador, y el equipo pues empieza a jugar y empieza a ganar. Y entonces el equipo yo creo que ahí empieza ya a creer que sí, que éramos un equipo en teoría bastante superior al resto, pero que no valía solo con llevar el escudo en el pecho. A ver, yo con Nino era un jugador que siempre cuando te enfrentabas contra él decías cabrón, porque es muy bueno. Y el poder disfrutarlo 2 años como compañero de vestuario, compañero de habitación, pues para mí fue un honor. Entonces, por eso te he dicho antes lo de que Nino es una leyenda viva del Elche, es para mí el mejor jugador que ha tenido el Elche en toda su historia, pero es súper humilde. O sea, entonces lo que hicieron con él
me pareció lamentable y rastrero a la vez. Y cuando pasa esas cosas, te alegras porque se lo merece, porque es un currante y al final pues le cayó la boca a quien le tenía que callar. Y llegamos que era un filial peligroso, pero yo estaba muy tranquilo, o sea, yo estaba más tranquilo jugando contra el Villarreal que no contra el Sporting. Porque el Sporting al fin y al cabo era un equipo más físico, o sea, el Villarreal yo creo que con los jugadores que teníamos le podíamos hacer más daño. Y no sé por qué, pero tuve esa sensación de decir, después del partido del Sporting, de decir, creo que ya está. Evidentemente no lo puedes decir, pero dije, yo creo que ya está. Yo lo vi súper tranquilo. No sé por qué, igual porque estaba muy convencido. Evidentemente cuando José Juan pues, paraba, pues tienes el miedo de hostia. Pero yo estaba muy convencido de que íbamos a ascender, estaba muy tranquilo. A ver, evidentemente nada que ver con la de subir a Primera División, porque esa yo creo que sí que fue un éxito, pero ascender de Segunda B era una obligación. O sea, evidentemente lo celebras, porque lo tienes que celebrar, pero sin más. O sea, era nuestra obligación. Yo tenía un contrato, mi último año de futbolista no lo hago. Entonces el club lo que hace es ese año de futbolista me lo reparte en 3 años de secretario técnico. Entonces cuando yo me retiro tengo ese contrato de 3 años de un dinero que tenía que haber cobrado en 2015, pero que empiezo a cobrarlo en 2018-2019, ¿vale? Pues quiero aclararlo esto porque hubo gente que dijo que cobraba mucho y es que ese dinero lo tenía que haber cobrado hace 4 años. Pero bueno, era un trabajo que me gustaba, que lo había hecho ya con Ramón Planes y empiezo a entrar en la dirección deportiva junto a Jorge Cordero y a Sergio Mantecón. Pero bueno, viendo partidos en septiembre me dan una carta de despido y me despiden del club. Entonces pues salí por la puerta y hasta hoy. Yo lo que sí tengo claro es cómo me ha tratado la gente de Elche. O sea, no tengo ninguna pega de nada. A día de hoy sigo paseando por Elche, la gente me para y hay gente que todavía me recuerda el gol de Castilla. O sea, yo estoy muy contento con el trato que he tenido siempre de la afición del Elche. El trato que se ha tenido a los exfutbolistas, pues cada uno tendrá su opinión, evidentemente. Yo creo que conmigo no se ha portado nada bien y esa es como lo siento. Pero bueno, yo conseguí todo lo que conseguí como jugador y lo conseguí por mis méritos, sin la ayuda de nadie y con la gratitud de la afición del Elche. O sea, y al final es con lo que te tienes que quedar. O sea, yo hice mi trabajo bien, la gente me lo recompensó y con eso me quedo. Todo. Todo. El Elche para mí ha sido el club donde yo he podido demostrar mi fútbol porque me han hecho sentir a gusto y feliz. Yo siempre he sido una persona muy clara. Cuando me dicen, me preguntan por ejemplo el año del Rayo Vallecano, que estuve un año, yo lo digo, o sea, la gente me pitaba y con razón. O sea, fue mi peor año como futbolista. No me salieron bien las cosas y uno tiene que admitir cuando lo hace bien y cuando no lo hace bien. Entonces yo en el Elche llegué un poquito con la cautela esa de ser ex herculano, pero bueno, el primer partido tengo la suerte de marcar a los 8 minutos, ganamos 1-0 con gol falta, y ya nadie habla de que soy ex herculano y poco a poco pues me fui ganando, creo, el cariño de la afición y yo me sentía cada vez más a gusto. Entonces cuando un jugador está a gusto, puede demostrar lo que es. El Elche lo mejor que tiene es un poco de la afición, todo el general, el campo. En el momento que se hagan un poquito bien las cosas, el Elche va a estar en Primera División sin ninguna duda.